Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Somos su programa en un 2x1 Express en vivo, aquí por el canal 14 TV, Televisión para Todos. Y ya tenemos con nosotros, Manuel, al economista don Henry Hebrard. Buenos días, don Henry. Un placer, gracias por la invitación nuevamente. Usted parte ya del estado de este programa. Eso me han dicho, efectivamente. Mira, y Henry, quiero que sepa que es un comunicador de primera porque Henry explica las cosas de tal forma que la gente se siente satisfecha y comunica justamente lo que la gente necesita saber de los temas. Así es. Don Henry, Vamos a ver. el precio de los combustibles prácticamente Empezó mal. Empezó mal. ¿Verdad que sí? Pero ni modo, hay que explicarlo. Sí, esta situación que está provocando una escalada alcista, no solamente en los precios de los combustibles, sino que todo lo que tiene que ver con los productos de la canasta familiar. Claro. Háblanos sobre ese tema. ¿Qué es lo que está pasando? Primero, creo que lo necesario para entender lo que está pasando es sacar la política de la inflación. Yo, de verdad, estoy muy preocupado ver ese cómo un análisis que va a ser técnico para poder entender bien cuál es el problema, que si tú no entiendes bien cuál es el problema, tú no puedes aportar las soluciones correctas, se está convirtiendo en un show de política. Sí, porque Lo cual obviamente, mira, no es sorprendente porque el tema de los precios, el de alta sensibilidad, y en la actualidad, en todos los países del mundo, lamentablemente está pasando lo mismo. Sí, cuando se habla, por ejemplo, del tema de Petrocaribe, a eso que usted se refiere, que entra la por política. ejemplo, sí. Mira, yo en este caso, yo en muchas oportunidades he tenido la oportunidad, bueno, precisamente vale la redundancia, ¿no? Tengo la oportunidad de decir que yo compartía plenamente los conceptos expuestos por el presidente de la República. Sin embargo, esta vez en el caso de Petrocaribe, yo no me explico cuál es la razón, yo no estoy completamente de acuerdo con lo expuesto. O sea, cuando el presidente de la República explica que una de las razones por las cuales los precios de los combustibles en la actualidad son tan altos es porque, a diferencia de lo pasado, ya no tenemos lo de Petrocaribe. Él dijo que no tenía un Petrocaribe aquí en el país. Vamos a estar claros, Petrocaribe fue un alivio extraordinario para el país mientras duró, o sea, hasta el final del hasta el 2014. Ahora, hay que entender en qué consistía Petrocaribe. Petrocaribe nunca fue concebido como un programa para vender más barato el petróleo a los países miembros de Petrocaribe. O sea, en ningún momento Venezuela vendió a un precio por debajo del mercado. Lo que sí hizo Venezuela, que eso fue el alivio muy grande, es decir, mira, si el precio del petróleo sube más allá de $50, págame 50 ahora y el resto tú me lo pagas dentro de 20 años y te lo financio al 1%. Es decir, que todavía estamos pagando, o sea, no hemos comenzado a pagar. No, a ver, vamos a ir por parte. Primero entender bien cuál fue el aporte de Petrocaribe, que no era más que una facilidad de pago, era como una libretica, ¿verdad? Donde cada vez que tú ibas al colmado petrolero de Venezuela a pedir un barril, te decía, mira, dame $50 y te voy a anotar. Y los intereses tú me lo pagas después. Y cada año tú vas a ir pagando. Entonces se iba acumulando una deuda. Fíjense que en el 2014 se llegó a acumular más de $4.000 millones en la cuenta de Petrocaribe. Bien, ¿qué ha pasado con Petrocaribe? Y ahí sí, uno pudiera estar compartiendo la otra parte de lo que dijo el presidente. Creo que fue el inicio del 2014 o del 2015, perdón que yo no recuerdo exactamente la fecha, pero fue en un mes de enero. El gobierno de Danilo Medina llegó a un acuerdo transaccional con la República Bolivariana de Venezuela para decirle, mira Venezuela, tú necesitas dinero, tú estás mal. Vamos a hacer una cosa, ya se me está acumulando una deuda muy grande. Vamos a sentarnos a negociar. Si yo te pago así, completamente la deuda, ¿qué descuento tú me haces? Se llega a una negociación prácticamente de los $4.000 millones que representaba la deuda de Petrocaribe, el país terminó pagando
1.900 y algo millones, la mitad, pagando de un solo golpe, prepagando una deuda que se va a pagar dentro de 20 años, la República Dominicana se ahorró 50% del monto de la deuda, lo cual no está mal. Se renegoció la deuda. Se renegoció, se recompró. Entonces, okay, mira, yo te debo 4, pero dentro de 20 años te pago 2 inmediatamente y ya se saldó la cuenta. Para saldar esta cuenta, obviamente el país tuvo que ir a buscar dinero. ¿Qué pasó? Emitió un bono soberano. Creo que la tasa fue mayor al 6%, pues es un cálculo sencillo, vamos a decir que fue 6%. Entonces, se sustituyó una deuda de 4.000 millones de dólares que costaba 1%, donde tú pagabas anualmente 40 millones de dólares al año de intereses, por una deuda de 2.000 millones de dólares a una tasa del 6%, que te cuesta 120 millones de dólares. O sea que efectivamente el hecho de haber salido de Petrocaribe prepagando, que no fue necesariamente un mal negocio, claro que no. Ahora, es claro que al no tener, si hubiésemos tenido Petrocaribe y no esta deuda, entonces el país estaría pagando este año unos 40 millones de dólares de intereses en vez de los 120 que está pagando actualmente por esa misma razón. O sea, tratando de ser justo en ambas partes. Ahora, ¿qué impacto hubiese tenido sobre el precio? Es posible que al tener Petrocaribe hoy en día, por ejemplo, este año el país no tendría que ir a buscar 1.500 millones de dólares adicionales para pagar la factura petrolera, que eso entonces te daría cierto alivio sobre el tipo de... Pero pensar que los combustibles eran más baratos antes porque había Petrocaribe, no. La principal razón. Pero ahí hay un caso que sí hay que aclarar. Por ejemplo, es el negocio del capaperro, porque tú comprabas 150 y vendías a 50. O sea, tú comprabas el petróleo caro, a crédito, sí, lógicamente, pero tú vendías la gasolina barata. ¿Quién dijo eso? Porque la gasolina, cuando el petróleo estaba a 150, pero acaso, nunca llegó a 280 pesos. Pero ven acá, eso tampoco es así. O sea, pues explícame, porque la gente... No. Eso es lo que dice la gente en la calle. No, pues la gente ahí está equivocada y para eso estamos, para tratar de orientarla correctamente. Y aquí traje precisamente un dato. Si comparamos el precio de esta semana, bueno, toda la gasolina premium, porque era más cara y quizás la más emblemática, aunque no es... para mí los dos combustibles más importantes y más sensibles son el GLP y el gasol regular, ¿ok? Pero bueno, la gasolina premium, vamos a decir, es la que más se ve. Entonces, esta semana el precio de la gasolina premium está en 287 pesos con 61 centavos, ¿cierto? Nunca se había llegado ahí. No, efectivamente, ese es el récord histórico. Yo fui a comparar en un momento, vamos a decir, tomé un corte a diciembre del 2013, hace 9 años atrás, cuando el petróleo estaba un poquito por encima del valor de hoy, ¿cierto? Y en aquel momento galón, esos son los gráficos que tenemos. este galón de gasolina regular, de gasolina premium, costaba 247 pesos con 40. O sea, para hacer las cuentas sencillas, ustedes ven, esa es la lista de precios de esta semana. Si comparamos esta lista de precios con la misma de diciembre del 2013, el galón de gasolina cuesta 47 pesos más. ¿Por qué cuesta 47 pesos más si el petróleo estaba más barato hace 8 años? Primero, empezando por ahí, porque estaba más barato, pero en dólares. ¿Y qué ha pasado? Que en aquel momento, si esta semana el dólar estaba en 57 y algo, en esta semana que estamos viviendo, hace 9 años atrás estaba en 42 pesos. Entonces yo hice un ejercicio de, mira, ¿cómo se explican los 40 pesos? Pues fíjese que por el tipo de cambio, por la devaluación del peso dominicano,
esto explica un incremento del precio de los combustibles, de la gasolina premium, en 51 pesos. Okay. O sea que la principal razón por la cual efectivamente ha subido el precio de los combustibles es porque ha habido una devaluación de un 40% en los últimos 8 años. Y esto es la principal razón por la cual ha subido la gasolina. Porque la tasa de cambio está más alta. Porque la tasa de cambio es considerablemente más alta, porque estamos hablando de un 40% más. Entonces, por dicha, hubo una pequeña baja del petróleo. Esta pequeña baja del petróleo vale 7 pesos. Ahora, ¿por qué el Ministerio de Industria y Comercio, ¿verdad?, que es el que pone los precios, ¿por qué no explica eso? Porque estas son informaciones que la gente debe de saber, por Dios, porque ese es el problema, que aquí las cosas importantes que la gente tiene que saber no se dicen. No, mira, bueno, obviamente no es, yo no tengo la respuesta y la pregunta habrá que hacérsela a la gente de industria y comercio. Bueno, ya se lo hicimos. Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que bajaría mucho el nivel de ruido y de sospecha si efectivamente se explicaran las cosas. Y mire, nuevamente, lo que estamos hablando ahí no es que si Danilo o que si Luis. Sencillamente estamos diciendo una cosa y reconocer, eso sí, porque si usted, por las redes sociales la gente me pregunta, pero ¿cuánto pagaba Danilo y cuánto paga Luis? Primero, mira, no es Danilo ni Luis que paga el petróleo, somos nosotros, cada uno de nosotros. Ahora sí, la realidad es la siguiente. Mira, durante los 8 años del gobierno de Danilo Medina, globalmente no le fue tan mal, porque creo que el promedio del petróleo durante los 8 años de Danilo Medina, yo sé el cálculo, fue $64.43 el barril de petróleo. Ahora, detrás de esto es muy interesante ver que hubo 2 periodos muy marcados. Los primeros 2 años del gobierno de Danilo Medina le fue muy mal. Le tocó un petróleo muy alto, que precisamente es el que mencionamos, la referencia del 2013. Ahí, hasta el final del 2014, el promedio que pagaba el país de petróleo era $95. Muy alto, muy alto. A partir del 2015 bajan los precios del petróleo y hasta agosto del 2020 el promedio que le costó al país pasó de $95 a apenas $51. O sea que el resto, durante los últimos 6 años, de los 8 años de Danilo Medina, el país disfrutó de precios muy bajos. Inclusive, en los últimos 7 meses de Danilo Medina, vamos a decir de enero a julio del 2020, el promedio fue apenas de $37 con 54 centavos. ¿Qué va a pasar esta semana? Pero esta semana estamos con precio de 90, pero para que entendamos, la gente tiene que entender que los precios del petróleo en la actualidad están casi llegando al triple del nivel que tenían hace 2 años atrás. Y esa es la realidad. Y esta es la realidad. Y que por más que tratemos de inventarnos subsidios, como se ha tratado, o sea, hay que reconocer que efectivamente, mire, esta semana, hasta el viernes, la diferencia entre el precio al cual se debería de vender, en base a los precios internacionales, el GLP, estamos hablando de una diferencia de 20 pesos, es terrible. En el caso del gas, diferencia. Sí. Y en el o sea, que debería estar sobre 300 pesos. No, ahí estoy hablando del GLP. Del GLP. No, en el caso de la gasolina premium, la diferencia apenas 10 pesos, pero 10 pesos son 10 pesos. Lo peor es el gasol regular. El gasol regular estamos hablando de más de 30 pesos de diferencia. Entonces, es una situación que es muy complicada. Sí, pero ahí se está favoreciendo al consumidor. Ahora, los subsidios que se hacen a las empresas. Okay. Vamos por parte nuevamente. Cuando vemos los combustibles, tenemos que entender que todos los combustibles, no todo el mundo los compra igual. O sea, no todo el mundo tiene la misma relación a los combustibles. En todos los países del mundo, y obviamente República Dominicana no escapa de esa realidad, ¿quiénes son los que más compran combustibles?
quintil 4, quintil 5, o sea, los hogares más ricos. O sea, la gente más acomodada es la que tiene vehículo, que compra muchos combustibles. Los hogares más pobres, su relación al combustible son 3 cosas. El GLP para la estufa, pero estamos hablando de 6, 7 galones mensuales, no es mucho. La gasolina regular que se echa al motor, si se tiene un motor, y el pasaje que uno tiene que pagar, que está de cierto modo relacionado con el precio del GLP e indirectamente, pues mira, quizás el costo del gasoil por la producción de los alimentos y transporte y eso. Entonces, cuando se hace un subsidio generalizado, que es el caso actual, ¿no? Cuando se dice, mira, a la gasolina premium le vamos a regalar 10 pesos de subsidio, hay que entender que este subsidio a quién le está llegando. No le está llegando necesariamente a quién debería recibirlo en prioridad. Yo entiendo que las 3 prioridades que debería tener el Estado en el manejo de los subsidios son las siguientes. Primero, el GLP para la estufa, ahí prioridad quintil 1, quintil 2, el 40% de los hogares más pobres, y ahí yo creo y yo espero que el 27 de febrero el presidente anuncia de que una decisión que se está tomando es ampliar la cobertura y el valor del bono gas. En otras palabras, yo don creo que Henry, ese es estamos algo llegando que al final del programa. Usted habla de que se debe focalizar el subsidio en el caso de los precios de los combustibles. Sí, GLP para la estufa, el tema del transporte para que los pasajes no suban, ahí sí hay una gran discusión, es cómo pagar este subsidio. Pienso que lo ideal sería pagar el subsidio al transportado y no al transportista, que son 2 cosas diferentes. ¿De qué manera podemos hacer llegar directamente pagarlo al consumidor? Pagarlo al consumidor que realmente está usando el transporte para asegurarnos de que no se pierda en las canalizaciones, en las tuberías. Y finalmente, no menos importante, el tema del gasoil regular, porque ese es un combustible esencial para la producción en el campo. Y la transportación de los productos de consumo masivo. Ya prácticamente llegamos al final, pero yo quiero decirle a los políticos que no utilicen el tema del transporte, porque eso va como arma política, porque eso va a traer mucha intranquilidad, esas quemaderas de goma y cosas por el tema de los combustibles. Tengan mucho cuidado con eso, porque puede generar un tema mucho más grave en la República Dominicana. Por eso hay que sacar la política del tema del precio de los combustibles y la mejor manera es ser completamente transparente con todo eso, explicarle a la gente, porque hablando se entiende, ¿verdad? ¿Está en condición el gobierno de subsidiar en esta semana los aumentos de precios? Bueno, tal como se está haciendo, que esta semana se van unos 500 millones de pesos en el subsidio. Es insostenible eso. No, es insostenible, porque tú haciendo una mala regla de 3, tú multiplicas por 52 semanas, se te va a 25.000 millones de pesos, que sería el doble de lo que fue el año pasado. 13.000. Por eso yo creo que es mejor mandar la señal al mercado, mire, eso es lo que cuestan los combustibles, y que con este dinero financiar entonces el subsidio que le llegue a quien realmente deberá de recibirlo en prioridad, e evitar entonces de estar dando subsidios a quien no lo necesitan. Yo feliz de la vida de estar recibiendo este subsidio, pero yo creo que hay gente que tiene prioridad más urgente que el caso de nosotros 3. El gas licuado. Muchísimas gracias, don Henry. Siempre es un honor contar con su presencia aquí en este programa. Gracias por la invitación. Nuestros televidentes se quedan edificados de todo lo que está pasando en materia económica. Excelente. Señora, a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Nos despedimos. Hasta mañana.